Hola, ¿cómo están? Seguimos a resguardo de este ya famoso coronavirus. Eh, los números de infectados y de muertos desgraciadamente siguen en aumento. Ya en el mundo ya hay más de 600,000 en 171 países y los países más afectados son Italia, España, Francia, China, ¿no? Y los Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos que se ha convertido ya en el epicentro de la pandemia, por lo cual debemos de seguir teniendo mucho cuidado. Hoy el presidente Trump estaba diciendo que probablemente ponga en cuarentena a Nueva York y a New Jersey y probablemente a Connecticut también, porque son de los estados más afectados del país, aunque ha habido un incremento en diferentes zonas, ¿no? Recuerden que también California está padeciendo el mismo problema, aunque no de manera tan grave como en Nueva York. Eh, el hecho de que se diera esta cuarentena es una cuestión en la cual ya interviene el ejército para que todo sea en orden, para que las cosas se hagan ahora sí de manera seria, ¿no? Que todo el mundo se quede en casa, que solamente salgas a comprar comida, etcétera. Que, o sea, ya no es un tanto voluntaria, ahora sería un asunto más forzado, ¿no? Pero bueno, siempre pensando en el bien de todos, yo creo que debería de tomarse en cuenta, ¿no? Este, bueno, siguiendo con esto, Estados Unidos tiene más de 118,000 casos y ha rebasado casi anda en los 2,000 muertos, ¿no? Entonces, es, es tremendo, es desesperante, es desconcertante, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, tenemos que insistir en eso. Hay unos ejemplos que, bueno, hasta este momento no se puede decir si debieran seguirse o no, pero digamos México está haciéndolo bien, Singapur está haciéndolo bien, algún lugar como Hong Kong también lo está haciendo bien, pero han tenido algún repunte, ¿no? Entonces tampoco puede cantarse victoria todavía. Yo creo que si en México se está haciendo bien, se tiene que mantener de la misma manera y tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo hay que reportar los casos, hay que hablar al sector salud, decir que te sientes mal, porque pudiera ser un transmisor de la enfermedad, lo cual pues agrava la situación porque aun cuando puedes trabajar, puedes hacer cosas, de todos modos serías un transmisor y eso pues afecta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidarse pues para salir del problema y para que todos salgamos del problema porque esta es una lucha en grupo, es una lucha conjunta, ¿no? Es el mundo contra esta cosa, ¿no? Hay que tener cuidado. Estaba viendo anoche las redes y hay por ahí algunos comentarios sobre un grupo, sobre un escuadrón misterioso, porque no ha salido bien a la luz pública, un escuadrón de trabajo conjunto entre Rusia y Cuba, que según la imaginación popular ayudaron en China, ayudaron en distintos lugares y ahora van a ayudar a Italia, me parece. Todavía no se sabían, parece que hay algunas cosas que dicen que efectivamente están ofreciendo los servicios de ayuda. Mm, los médicos cubanos tienen experiencia en pandemias como malaria, como viruela, como brotes que hay, ¿no? De pronto en algunas partes del mundo y ellos han participado, entonces deben tener una experiencia muy buena, igual que los rusos. Parece que, bueno, según la imaginería popular, dicen que ellos fueron los que pararon el problema en China, ahora están en Italia y bueno, veremos qué pasa, ¿no? No olvidemos que hay fuerzas militares rusas en Europa en este momento y también fuerzas militares norteamericanas, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso hay que estar vigilantes también. Eh,
Y hoy quisiera comentarles un poco sobre esto que nos está aconteciendo, este virus que está cambiando el panorama mundial. Eh, y digo el panorama porque es la forma en que vemos las cosas, ¿no? Están, o sea, todo está cambiando, están cambiando cuestiones de alimentación, están cambiando cuestiones sociales como el encuentro entre personas, probablemente vayan a cambiar muchas legislaciones, ¿no? Eh, Va a aumentar la vigilancia cibernética, eh, no sé, y hablando de la vida pública, que la vida pública iría en bajada, digamos, ¿no? Porque no tendríamos vida pública así como van las cosas con el cierre de los bares, de los cines. Claro que no en todos los lugares del mundo, pero sí en muchos, ¿no? Estos casos de los que les hablaba, de los 600,000 casos a los que llegó el mundo, es en 174 países, aunque repartidos, ¿no? Ya les decía yo que Estados Unidos tiene el mayor número, con una cantidad de 118,000 y tantos. Y dentro de Estados Unidos, Nueva York y New Jersey tienen unas cifras también muy altas, ¿no? Entonces les decía que el, se ha cambiado o está cambiando el quehacer humano. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta porque no sabemos si estos estándares de vida van a seguir por mucho tiempo. Yo creo que vamos a regresar al trabajo pronto porque el ser humano no puede quedarse rezagado por un virus, ¿no? Tiene que seguir. Entonces lo que probablemente hagan es buscar la cura que ya ha sido implementada en Francia, como habíamos dicho. Y bueno, eso nos puede, eso puede ayudar a solventar el problema del desalojo de los hospitales, de la tranquilidad, digamos, por ejemplo, el SIDA, ¿no? El SIDA es absolutamente peligroso y se transmite mediante una actividad, bueno, que ni todos los seres humanos le entran, o la mayoría de los seres humanos. Entonces es a través de la transmisión sexual, y eso propicia que haya una gran probabilidad de contagio, y, y se ha detenido, ¿no? Con medicamentos, con tratamientos. Entonces el ser humano ha podido volver a su vida normal con esa enfermedad y con algunas otras. Está también el ébola, que es mucho más peligroso que el SIDA. Y aquí estamos, ¿no? Entonces yo creo que no nos vamos a detener. En lo que yo quiero enfatizar es en el sentido de que, o sea, muchas cosas van a cambiar. Yo quisiera que fueran para bien, que nuestra alma estuviera bien, nuestro corazón más limpio, con una mayor capacidad de amistad, una mayor capacidad de ayuda, de respeto por el otro, o de respeto social, de un cuidado por nuestros semejantes, más firme, más real, más honesto, ¿no? Entonces, si estamos viendo este tipo de cambios que ya habían empezado antes, porque no podemos dejar de hablar de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que cambiaron la visión que teníamos incluso del periodismo, al periodismo tradicional, como ahora le llaman, o le han dado en llamarlo, han puesto de cabeza, ¿no? Y se han quejado de periodistas que antes estaban en unos niveles impresionantes, y que sí, ¿no? De pronto todo el mundo se preguntaba cómo le hacen estos personajes para tener tanto dinero siendo periodistas, ¿no? Yo conozco periodistas que no tienen tanto dinero y hay otros que tienen un montón. Entonces es sorprendente, ¿no? Y todo esto lo cambiaron. La visión, la gente ya no cree tanto en la opinión, ¿no? Ya no cree tanto en lo que dice una persona por otra, ¿no? Ya no lo cree del todo. La creencia primordial es buscar la verdad. O sea, todo el mundo cree que está buscando la verdad cuando escuchan hablar, digamos, a un político de manera directa, ¿sí? Entonces, por eso las redes sociales aparecieron y ya se quedaron, ¿no? Porque ya no tienes
que ver si lo que dijo es cierto. Digamos que algún funcionario público hace una declaración y es interpretada de diferentes maneras, es manejada su voz, entonces la gente ve que las cosas no se hicieron, las cosas solamente se manejaron, solamente hicieron un boom de la frase, etcétera, pero no se hizo nada y la gente lo detectó, se lo contó al amigo, se lo contó al primo, al hermano, se hizo a través del rumor y del comentario, se hizo o se llegó a una búsqueda de la verdad, ¿no? Hasta que volvían otra vez a lo que decía el funcionario y entonces empezaron los reclamos, etcétera, ¿no? Entonces, una evolución ahí que llegó hasta este momento, que tuvo que ver con la llegada también de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces, en México estaba yo viendo el trabajo de Milenio, ¿no? Es muy destacable porque la verdad Milenio se ha metido a las redes sociales y yo creo que es para que las demás compañías periodísticas pongan sus barbas a remojar porque Milenio está ya no dando tanto la opinión y tomando lo que dicen los políticos, está poniendo lo que dicen los políticos como hacen los influencers, como hacen los youtubers. Solamente ponen lo que dice el político y luego hacen un comentario, pero las personas están oyendo claramente lo que dice, lo que es la verdad, ¿no? O sea, lo que sale de ti, primeramente. Entonces, todos estos cambios probablemente se queden ya asentados en nuestra sociedad y ojalá sea para bien. Tratemos de llevar las cosas en paz y de cuidarnos. Recuerden que Nueva York, New Jersey y Connecticut está a punto de entrar en cuarentena. Ojalá y no. Ojalá y se logre controlar el brote antes de que eso pase para que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que es lo que más extrañamos. Cuídense mucho. Gracias por escucharme.